¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Nuestro tema de hoy es el tema de la salud mental de las personas que han padecido COVID, pero sobre todo de los médicos, enfermeras, el personal de intendencia de los hospitales, todos los que han estado en la primera línea de combate de esta letal y peligrosa enfermedad. Y nuestra invitada es una doctora muy importante. ¿Y por qué digo muy importante? Es porque está haciendo cosas muy buenas. Es la doctora Lucía Ledesma Torres, quien es jefa del Departamento de Salud Mental del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado mexicano. Doctora, veo que usted viene hoy muy bien acompañada con Harley el Tuerto, quien es muy famoso en México. Luego hablaremos de qué es lo que hace Harley Tuerto. Y también veo que viene con cubreboca. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues nosotros seguimos las medidas de bioseguridad en todo momento, tanto las indicadas para espacios abiertos como las indicadas para espacios cerrados. En mi caso, yo soy personal en área COVID, estoy sobreexpuesta a pues este terrible virus que nos ha afectado de manera internacional y pues nosotros somos muy cuidadosos de las medidas de bioseguridad que hay que seguir en todo momento. Bueno, yo me voy a permitir estar sin cubrebocas porque todos en el estudio están con cubrebocas y usted también, y además estamos a 2 metros de distancia. Doctora, nuestro tema de hoy, la salud mental de los médicos. ¿Cuáles han sido, a lo largo de este año de pandemia aquí en México, cuáles han sido las dolencias a las que se han enfrentado los doctores desde el punto de vista psicológico, emocional y mental? En un primer momento de la pandemia, estamos hablando del primer trimestre de la pandemia, el personal de salud pues pasó por momentos muy complicados caracterizados por ansiedad, inquietud, nerviosismo, crisis de angustia, inclusive antes de entrar a áreas COVID. Y agotamiento también, ¿no? Agotamiento llegó posteriormente, pero digamos que en un primer momento pasaron varios de esos síntomas, incluyendo trastornos del sueño, pesadillas, entre otros. Posteriormente, con el esfuerzo físico y el esfuerzo psicológico de todos los días dentro de áreas COVID, empezó a hacerse presente el cansancio, el agotamiento físico, pero también el agotamiento psicológico, el agotamiento mental de lidiar de manera cotidiana con la enfermedad, con la muerte, con el riesgo de contagio, con la presión psicológica de poder contagiar a nuestros seres queridos. Y bueno, pues se ha hecho patente parte de este agotamiento o este cansancio después de un año. Estamos hablando que en estos momentos hay personal sanitario dentro de áreas COVID que ha cursado con trastorno por estrés agudo, con trastorno por estrés postraumático, con síndrome de burnout, con un síndrome que se llama fatiga por compasión, que también pues es una de las características que desafortunadamente el personal sanitario en todo el mundo, en todas las latitudes, pues está enfrentando. ¿En qué consiste esto? Este síndrome de burnout y el síndrome de fatiga por compasión tiene que ver con una sobreexposición a el trato o a la atención de pacientes o personas que se encuentran enfermas, en donde todos los días pues hay un desgaste psicológico en mayor o menor medida, en donde puede surgir la impotencia de no poder salvar todas las vidas que uno quisiera, y bueno, pues todo eso vuelve proclive o vulnerable al personal de salud que en estos momentos ya se encuentra cumpliendo un año enfrentando esta pandemia en México. Hay un usuario de la red @Telesurtv que nos pregunta: esta situación de depresión, ansiedad, estrés, agotamiento y angustia emocional que ha vivido todo el personal de salud, ¿se debe a qué factores? Y pone A, el miedo a enfermarse y morir ante un virus nuevo sobre el cual no hay un tratamiento específico; B, a la enorme escalada de desafíos que enfrentan; y C, a la creencia de que los servicios de salud no pudieran hacer frente a la demanda de atención médica. Pues realmente es multifactorial. Todas estas opciones que comenta el usuario interesado en este tema tiene que ver con el desarrollo de estas manifestaciones psicológicas en el personal sanitario. Estamos hablando de que hay una fuerte presión sobre los sistemas de salud para enfrentar la pandemia. En estos momentos pues hay menos personal, muchos de nuestros compañeros han perdido la vida en esta pandemia. Está la presión psicológica de resultar contagiado o de haber resultado contagiado. Tenemos compañeros médicos, enfermeras que inclusive han estado hospitalizados, estando en riesgo de muerte. Algunos desafortunadamente han perdido la batalla, han fallecido. Tenemos compañeros que han perdido familiares cercanos, que han resultado contagiados. Más pues toda la vorágine de una serie de situaciones de alto riesgo que se van acumulando, planteadas por la pandemia a nivel mundial y en todas las áreas COVID. Se están viviendo fenómenos similares que nos sitúan en algo que se ha llamado la cuarta ola.
¿Qué es la cuarta ola, doctora? Se detonan una serie de afecciones psicológicas, de enfermedades psicológicas, de manera secundaria a los diferentes momentos de pandemia que hemos acumulado en nuestro país. Quiere decir que tiene que haber un equipo de personas atendiendo al personal de salud en temas de salud mental. Quiere decir que tenemos que redoblar esfuerzos efectivamente y desarrollar más estrategias de apoyo y de intervención en materia de salud mental para el personal sanitario y también para nuestros derechohabientes. Hay temor a contagiarse, pero también a contagiar a nuestros familiares. ¿Cómo han lidiado con eso los médicos, las enfermeras, los camilleros? Porque también han resultado afectados, todo el personal de salud en general. Con esto se lidia todos los días estamos en riesgo de contagio, todos los días tenemos el temor de contagiar a nuestros seres queridos, todos los días lidiamos con esta angustia permanente, se han tomado diferentes medidas platicadas con la familia inclusive, hay compañeros o compañeras que siguen viviendo en hoteles o que siguen viviendo de forma separada de la familia con el objetivo de evitar un probable contagio. Y bueno, pues nos hemos también organizado cada uno con nuestras familias para tener medidas de bioseguridad dentro de casa. Sin embargo, pues es una situación que no resulta sencilla. Y para quienes estamos o para quienes están dentro de áreas COVID de manera permanente, sabemos que es un riesgo que debemos aceptar y que tenemos que tratar de enfrentar de la mejor forma posible, siguiendo las medidas de bioseguridad. Son pocas las opciones que ofrece la circunstancia de la pandemia y eso es uno de los motivos por los cuales la complicación en el estado anímico, la complicación en los aspectos psicológicos en el personal sanitario, pues es una realidad después de un año. ¿Qué hay que hacer si usted es médico para no complicar su estado anímico, para que se mantenga estable y pueda enfrentar estos miedos y estas situaciones que son nuevas cada día? Tenemos que seguir una serie de medidas. La principal, inclusive la que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos momentos, es el autocuidado. Va a ser un año fundamental en donde tenemos que dedicarle tiempo al autocuidado en términos de salud física en general, particularmente en salud mental. Si sabemos que tenemos datos de ansiedad, de tristeza, dificultades para dormir, tenemos pesadillas de manera constante, datos de angustia, de cansancio físico, de cansancio emocional. Inclusive hay un dato que es importante prestar atención, que es el de la irritabilidad, la del enojo, la de la impotencia. Tenemos que tratar de buscar ayuda, apoyo psicológico. Nosotros estamos ofreciendo una serie de estrategias para atender al personal sanitario. Sin embargo, la primera estrategia es sensibilizar al personal de salud y aprender a observarnos cuando tenemos estos datos de desequilibrio en nuestro estado anímico, de desequilibrio en nuestra salud integral, en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica y buscar recursos, equilibrios y apoyos que también emanan desde luego desde nuestras redes de apoyo como son nuestra familia y algunas actividades que podemos ir agregando como es el autocuidado vinculado a lo que comemos, a la actividad física, al descanso reparador, inclusive entrenamiento en relajación o entrenamiento en respiración, que también son medidas que se han recomendado a nivel internacional para el personal sanitario. ¿Usted se ha contagiado, doctora? Hasta este momento no, llevamos 12 meses libres del virus, en estos momentos yo ya estoy vacunada, ya tengo las 2 dosis de la vacuna, sin embargo, seguimos, como pueden ver, con las medidas de bioseguridad indicadas también a nivel internacional. Sí, agradecemos mucho que haya venido aquí al estudio con cubreboca porque sabemos que usted está todos los días en el área COVID de los hospitales del ISSSTE en este país. Doctora, otro usuario de la red @TelesurTV nos pregunta, sensación de incapacidad para lidiar con el sufrimiento de terceras personas. ¿A esto se debe la crisis del personal de salud en temas mentales? Así es uno de los factores sustantivos en donde pues hay que considerar que el personal sanitario está enfrentando todos los días situaciones pues de fallecimiento, de pérdidas humanas, de pacientes que no logran salir adelante pese a todas las maniobras médicas y paramédicas que se ofrecen dentro de áreas COVID. Y bueno, pues todos los días es esta vivencia de pérdida, de duelo, de fallecimientos pese a los esfuerzos que está haciendo el equipo sanitario. Y este factor que tiene que ver con la impotencia, con la frustración y con estar tan cerca del dolor y del sufrimiento humano, son generadores o potenciadores de este síndrome que se llama síndrome de fatiga por compasión. Usted, doctora, cuando amanece cada día, ¿qué se dice a sí misma para enfrentar los nuevos desafíos, para mantenerse serena y poder ayudar a todos los médicos, a la enfermera, que es lo que usted hace esencialmente en el día a día, ¿cierto?
Esencialmente lo que tratamos es de tener una estructura en nuestro día, de ser organizados en las cosas que tenemos que hacer, de ser puntuales en lo que tenemos que atender y de tratar de tener una observación de lo que sucede en el día a día, dado que parte de mi actividad tiene que ver con ofrecer apoyo psicológico a personal sanitario, pero también a pacientes que están afectados por esta enfermedad. ¿En qué consiste en específico esa labor que usted desarrolla, doctora? Tenemos varias vertientes. Una de ellas es la atención directa al paciente afectado por COVID-19, en donde se ofrece apoyo psicológico, donde también se ofrece apoyo psicológico a la familia, donde se facilita el enlace, por ejemplo, de comunicación entre el paciente y la familia, y en donde también estamos participando en la intervención de rehabilitación neuropsicológica de pacientes afectados por COVID-19 que están próximos a egresar y que parte de las medidas que tienen que empezar a tomarse es la contención de algunas de las secuelas vinculadas tanto en el estado anímico como en el funcionamiento del sistema nervioso, que puede tener una implicación a mediano y a largo plazo. ¿Deja muchas secuelas la COVID en el sistema nervioso? Digamos que ya se están empezando a documentar a nivel internacional. Tenemos secuelas, por ejemplo, como fallas en la memoria reciente, secuelas importantes en el estado anímico, como síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Tenemos algunos otros síntomas más graves que se dan en menos proporción en pacientes afectados por COVID, como son síntomas psicóticos, desorientación. Y bueno, pues todo ello se está documentando a nivel internacional y se están generando protocolos de intervención al respecto. Lo que sí es un hecho es que el paciente afectado por COVID-19 tiene que tener un seguimiento vinculado al cuidado de su salud mental, al igual que el personal sanitario que se encuentra en áreas COVID. Le propongo, doctora, dejar aquí la conversación para irnos a una breve pausa. Ya volvemos. Regresamos. Hoy conversamos con una doctora que hace un trabajo bastante diferente al resto y es porque se ocupa de ayudar a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros y bueno, también a los pacientes que han tenido algún tipo de estrés, agotamiento mental, ansiedad, etcétera, etcétera, a causa de la COVID-19. Es la doctora Lucía Ledesma Torres, a quien le doy nuevamente la bienvenida. Doctora, es muy conocido que usted ayuda a todo el personal médico y a los pacientes a través de un robot ahí en los hospitales del ISSSTE, pero también a través de nuestro invitado especial de hoy, que es su queridísimo perrito Harley el Tuerto. ¿Cómo se da esta interacción? ¿Es algo libre, espontáneo? Pero sobre todo, dígame primero, ¿cómo surgió la idea? Implementamos un proyecto Harley el Tuerto, que es una intervención única en el mundo, que ha sido distinguida internacionalmente por sus protocolos de bioseguridad y que es una intervención de apoyo al personal sanitario dentro de áreas COVID, apoyada con un perrito coterapeuta, que están ustedes viendo aquí, que ya lo ven muy relajado, a Harley el Tuerto. Ha estado muy tranquilo todo el programa. Muy tranquilo, Harley el Tuerto, y es un perrito entrenado para realizar procedimientos de apoyo emocional. ¿Usted lo entrenó? Así es. ¿Usted tiene más perritos o solo Harley? Tengo más perritos, sus hermanos, pero sus hermanos, digamos que son perritos que no han recibido ese entrenamiento. El único que ha recibido el entrenamiento es Harley el Tuerto. ¿Y por qué decidió que fuera Harley y no sus hermanos? En el caso de Harley el Tuerto ya tenía un proceso de entrenamiento al respecto, ya lo habíamos incorporado en la atención de pacientes con enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, apoyo en grupos terapéuticos, y bueno, se suscita la situación de la pandemia y desarrollamos esta implementación dentro de áreas COVID, que tiene un nivel de complejidad alto, dado las medidas de bioseguridad. ¿Y cómo usted protege a Harley cuando está en el hospital? Pues Harley ahorita tiene un trajecito, que es un trajecito que le llamamos de transición o de áreas no COVID, dado que estamos en este espacio. Pero estos trajecitos con sus botitas y sus demás implementos cumplen con el objetivo de facilitar su limpieza y su desinfección dentro de áreas COVID y a su vez también cuidar el pelaje del perrito. Entonces, pues bueno, todo este procedimiento ha sido asesorado además por un equipo interdisciplinario de expertos en áreas de bioseguridad e inclusive
expertos en veterinaria, en medicina interna, enfermería, todo un equipo interdisciplinario ha estado participando en la implementación de este proyecto, de esta intervención única en el mundo y que la tenemos en el ISSSTE. ¿Y qué resultados les ha dado, doctora? Maravillosos. Para nuestra sorpresa, y bueno, pues los videos, las fotografías que han recorrido el mundo desde el inicio de esta intervención hablan por sí solas con respecto a las reacciones que tiene el personal sanitario dentro de áreas COVID una vez que ven a Harley y el tuerto entrando por las áreas COVID con estas botitas amarillitas que ya se han hecho emblemáticas, sus gogles, su equipo de protección perruno, y bueno, pues hay toda una interacción que genera empatía en el personal sanitario, que facilita de alguna manera momentos de distensión psicológica dentro de áreas COVID en donde se vive una presión psicológica continua. ¿En qué consiste la interacción de Harley y el tuerto, doctora? Es una interacción como plantea la terapia asistida con animales, particularmente con perros, una interacción que se promueve como libre. El personal sanitario puede cargar a Harley, jugar con él, puede tocarlo, puede acariciarlo, considerando que mucho del personal sanitario, sobre todo al inicio de la pandemia y unos meses posteriores, estuvimos con una deprivación afectiva, una deprivación de contacto físico cotidiano, claro, que tenía no un veían impacto. A sus familias, la mayoría, ¿no? Así es. Y bueno, tener de repente la posibilidad de acariciar un perrito de terapia, de interactuar de forma libre con el perrito, generó, además de las respuestas evidentes en el personal sanitario, el 95% de los compañeros reportaban sentir gratificación, alegría, satisfacción, placer, de tener estas interacciones con Harley el tuerto. Y bueno, pues eso es mucho en tiempos de pandemia. ¿Podría mostrarnos o darnos una probadita de cómo es la intervención de Harley? Hágase de cuenta que yo soy la paciente. Yo le preguntaría, ¿le gustan los animales? Me encantan. ¿Le gustan los perritos? Me encantan los perritos. He tenido varios y ahorita sigo con Gara, mi mascota feliz. Perfecto, entonces eso facilita las cosas. ¿Le gustaría acariciar a Harley? Me encantaría, doctora. Bueno, me voy a acercar con usted y vamos a hacer... ¿Qué debo hacer yo? Ahora le indico. Ahora le indico, vamos a saludar, Harley, ven. Entonces lo primero es, yo le voy a pedir por favor que se ponga su cubrebocas. Aquí lo tengo, doctora. Muy previsora, perfecto. ¿Tiene gel por aquí? Así. Le pido que se lave sus manitas. Siempre ando con gel y cubrebocas. Harley la está observando muy minuciosamente, que se cumplan las medidas de bioseguridad. Harley además se presenta con su credencial de perrito coterapeuta del ISSSTE. Y ya está, él disfruta mucho del contacto físico, de que lo carguen. Es un perrito muy tranquilo, y entonces ya está esperando él esa interacción afectuosa. Hola, y afectiva. Hola. Ahí está. Hola. Acomódate. ¿Y qué tiempo pasan los médicos o los pacientes, las enfermeras con Harley? Tenemos toda una interacción que dura aproximadamente 45 minutos. Junto con esta intervención solemos intercambiar comentarios de experiencias de cómo nos sentimos, si hemos tenido síntomas en el estado anímico, como dificultades para dormir, preocupación constante, inquietud, angustia, nerviosismo, tristeza, y a partir de ahí vamos haciendo una técnica que también se llama técnica de grupos Balint, que se suele aplicar con compañeros personal sanitario que se encargan de atender situaciones complicadas a nivel sanitario, como es esta pandemia. Y bueno, a partir de ahí también, cuando empezamos a detectar casos más sensibles o que requieren una intervención más individualizada, tenemos también la forma de canalizar al equipo de salud mental para recibir esa atención en consultorio virtual o de manera presencial, o inclusive hacemos intervención in situ, que quiere decir intervención dentro de áreas COVID. ¿Hay un grupo de doctores que hace esto? Así es. Harley, ¿quieres regresar con tu mami? No, él disfruta del contacto, solamente si está un poquito incómodo a lo mejor. Claro, quiere subirse aquí seguramente. Puede querer subirse. Aquí con la computadora. Vamos a ver, Harley. Ahí está. Quédate aquí tranquilito. Y él cuando, por ejemplo, ya está listo para ser cargado dentro de áreas COVID, él se queda quietecito. Gracias, doctora. Y ya puede el personal o los compañeros cargarlo si así lo desean. La interacción es principalmente libre. Hay compañeros que solamente observan, hay otros que desean tocarlo, hay quienes hacen videollamadas, por ejemplo, para presentarles a Harley el tuerto a sus familiares. Esa es una idea genial. Es maravillosa realmente lo que nosotros observamos dentro de áreas COVID y todo lo que puede generar un ser vivo,
un ser compasivo, un ser que recibe afecto y da afecto en tiempos de dificultad. ¿Y cuál es la diferencia entre la terapia con Harley y con el robot que tiene usted también ahí? Bien, tenemos otro de los protocolos que en este caso es los asistentes o los coterapeutas robóticos. Nosotros los incorporamos primero en mayo, un poquito ya avanzada la pandemia. Y después fuimos escalando este protocolo de mini robots a una robot humanoide que se llama la Luchi Robotina. Es la única robot humanoide dentro de áreas COVID en Latinoamérica, realizando principalmente intervenciones para pacientes COVID, donde nosotros hacemos intervenciones tanto psicológicas como neuropsicológicas a través de la telepresencia, y pues esto es una medida que además de contribuir a la sobreexposición en el personal de salud mental, contribuye también a la realización de procedimientos como por ejemplo enlaces con los familiares. Los familiares pueden ver a su paciente que se encuentra recuperándose a través de la Luchi Robotina, pueden comunicarse. Nosotros como personal de psicología y neuropsicología podemos realizar intervenciones a través de la Luchi Robotina. La Luchi Robotina tiene una presencia simpática, agradable dentro de áreas COVID, ella deambula por su cuenta. Le iba a preguntar justamente eso, tanto la Luchi Robotina como Harley llegan de sorpresa a ver a los médicos y a los pacientes. Sí, aunque hay una programación para ello, la presencia tiene un poco ese factor de curiosidad, ese factor lúdico, que cumple con el objetivo de aminorar esa presión psicológica que todo el tiempo está presente en áreas COVID. Y la Luchi Robotina, al deambular sola, tiene unos ojitos muy pispiretos, unos ojitos robóticos, tiene una voz robótica, que saluda desde que entra en áreas COVID, dice: hola, soy la Luchi Robotina, y saluda a los compañeros en áreas COVID, y también inicia la intervención en los pacientes afectados por esta enfermedad. Muchas gracias, doctora. Está excelente tocar a... Ahora le pido que se ponga gel otra vez en sus manitas. Muchas gracias, doctora. Fue muy bueno tocar a Harley. Y por ejemplo, esos testimonios nosotros también dejamos que fluyan de manera natural en el personal, y en algunos casos preguntamos cómo se sintieron, y a partir de ahí evaluamos el impacto de Harley dentro de áreas COVID. Si usted quiere, puede retirarse el cubrebocas. Muy bien, porque estamos aquí con sana distancia, que es también una medida súper importante. Doctora, me imagino que en este año de pandemia usted ha tenido experiencias que puede calificar de memorables. ¿Recuerda alguna? Recuerdo una experiencia de una compañera que yo veía un poco distante de la dinámica que estábamos teniendo con Harley y el tuerto, y le pregunté qué era lo que sucedía, si pasaba algo, y ella me decía, era una enfermera que estaba desde el inicio de la pandemia en áreas COVID, me decía que le tenía mucho miedo a los perros desde hacía más de 15 años. Tenía ganas de tocarlo, pero le daba mucho miedo. Había tenido una experiencia traumática por ahí con un perrito, y bueno, pues yo le propuse que si ella se animaba, yo la ayudaba a tener ese acercamiento con Harley y el tuerto. Y lo que ella me describía, pues que tenía mucho más miedo de esta fobia, al final era una fobia lo que ella describía como parte de este malestar, y además se agregaba, no perder de vista que estábamos en medio de la pandemia, en área COVID, pues con una situación prácticamente de guerra sanitaria. Y bueno, pues finalmente ella se anima, acaricia y toca a Harley, lo logra cargar. Y después, estoy hablando de después de haber terminado la intervención, ella se sintió pues muy contenta, muy alegre de haberlo podido lograr, y además en área COVID, bueno, estaba orgullosa la compañera, y unos meses después la volvimos a ver, seguía ella en áreas COVID y me decía: doctora, ¿qué cree? Que ahora ya tengo un perrito en casa. ¡Qué maravilla! Así es. Entonces, pues bueno, tenemos muchas experiencias alegres, a pesar de la situación adversa que se vive dentro de áreas COVID en materia de pandemia. Doctora, y me da mucha curiosidad, ¿por qué le llama Harley el tuerto? Harley jugando, desafortunadamente tuvo un accidente, se laceró la córnea, perdió el ojito, no se pudo rescatar ese ojito, y a partir de ahí Harley se convierte en un ser de resiliencia, en un ser capaz de sobreponerse a su propia adversidad, y a partir de ahí le queda ese recordatorio de Harley el tuerto, quien ahora es un perrito terapeuta dentro de áreas COVID y quien hace su labor maravillosamente de manera independiente, de manera autónoma y prácticamente libre de la discapacidad, pese a tener un solo ojo.
y contamos acerca de la pérdida del ojo, acerca del concepto de resiliencia, que es esa capacidad que tiene el ser humano, que tenemos todos, de sobreponernos a la adversidad, de sobreponernos al sufrimiento, de sobreponernos a los problemas. Y de adaptarnos a las nuevas realidades. Y que justamente es un distintivo del personal sanitario que en el mundo sigue enfrentando esta difícil tarea, esta difícil situación. Doctora, ¿Harley nunca se estresa? Harley, claro que se puede estresar, pero afortunadamente tiene todo un equipo de veterinarios que lo evalúan cada 15 días, a veces cada semana, dependiendo de cómo está su agenda de intervención dentro de áreas COVID, y se monitorean estos datos de estrés canino o datos inclusive de infección por SARS-CoV-2. Hasta este momento, Harley, después de un año, con sus periodos de descanso respectivos, pues ha tenido una salud impecable en ese sentido. Y esta intervención que usted hace con el robot y la que hace con Harley el Tuerto, que es su coterapeuta, ¿sabe si existen ejemplos similares en otras partes del mundo? Digamos que la terapia asistida con animales existe aproximadamente de forma, digamos, más sistemática desde los años 70, pero particularmente de este tipo de intervención dentro de áreas COVID en tiempos de pandemia, hasta este momento es la única en el mundo. ¿Le gustaría a usted capacitar a otros médicos, entrenar a otros perritos en otros países que se lo pidieran? Nos han preguntado sobre cómo podían implementar este tipo de intervención en México y en otros países, y nuestra respuesta desde luego que es afirmativa. Por supuesto que lo recomendamos siempre y cuando la configuración de estas intervenciones esté avalada por un equipo interdisciplinario de científicos de diferentes áreas o campos del conocimiento que permitan realizar esta intervención de forma efectiva y de forma segura en tiempos de pandemia. Doctora, y a lo largo de este año de pandemia, ¿se han reducido estos problemas emocionales o la situación del personal de salud en cuanto a salud mental se ha complicado? Digamos que en estos momentos el personal sanitario que continúa frente a esta labor está más adaptado, pero en un primer momento de la pandemia hubieron toda clase de reacciones, desde llanto, angustia, momentos en donde no tolerábamos el equipo de protección personal, recordando un poco lo que implica para nosotros portar este equipo de protección personal. Puede ascender la temperatura corporal hasta 40 grados centígrados, no tomamos líquidos, no acudimos al sanitario, tenemos que portar en todo momento pues nuestro cubrebocas, lo cual deja huella, deja heridas en el rostro, y pues esto ha sido a lo largo de todo un año. Entonces, desde luego que se han suscitado respuestas adversas desde el punto de vista psicológico, y en este momento, después de un año, mucho del personal afortunadamente se ha adaptado a enfrentar la pandemia y a todos los cambios que han sucedido en nuestras vidas profesionales y en nuestras vidas personales. Nuestra mayor solidaridad con el personal sanitario en todos los países del mundo. Doctora Ledesma, gracias por estar hoy aquí en Telesur para hablar de este tema que es tan crucial y que además se ha vuelto muy importante y muy relevante en cuanto a la atención de los pacientes COVID y también del personal médico. Y a usted, amigo televidente, le digo que gracias por estar con nosotros y nos vemos en 7 días para seguir descifrando el coronavirus. Hasta la próxima.